La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo el talón de Aquiles mexicano. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, comenzamos una emisión más de Solo Negocios. Estábamos aquí esperando la señal y de repente como que el sol tapa un poco, pero bueno, ya estamos aquí en vivo y a todo color, aunque no cree usted. Así que si oye cualquier cosa así, cualquier cosa rara. No, pues el video lo pueden correr en cualquier momento, ¿no? Entonces, pero los errores que tengamos seguramente se van a oír porque estamos en vivo y esas cosas pasan. Pues bueno, le doy la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios. Esta tarde tenemos un tema interesante que conforme van pasando las fechas se va acercando y se van ampliando las dudas y ahorita ya les contaré, pero primero quiero dar la bienvenida a Carlos Pérez y a Luis Enrique, que como cada martes nos acompañan aquí al pie del cañón. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de entrar al aire le preguntaba a Luis si veía el partido, pero de fútbol, no, sí, claro, porque viene del bailongo de allá de la 4T, ¿no? Todavía bailando cumbias y todo. Pero no era el partido de precisamente Estados Unidos contra Inglaterra. De mi casa. Fíjate, nada más, no te llegó la invitación y todavía se indigna. Pero el partido muy bueno, estaba donde yo me quedé, iban 2-1, dos golazos de Estados Unidos y el de Inglaterra no se quedó atrás, o sea, muy buenos. La verdad es que termina gustando más el fútbol femenil que los que tenemos hoy en día, y no, fíjate que son más limpios las jugadas, o sea, se puede ver más, es más espectacular. O sea, sí. No hacen tanto escándalo cuando meten un foul. No, fíjate que es cierto, meten un foul cuando es un foul ahí, es foul. En cambio, en el de los hombres, dentro del área, los saludan y hacen un drama y ahí se tiran y lloran y todo. Te vas a poner a llorar, ¿no fue penal el del Mundial de hace...? No, eso fue Alejandro es muy dado a que... Mira, tan así de que no fue mundial, sino, no fue penal 2 años después cuando se casa Alejandro, yo creo que al padre... ¿Pero de qué? ¿De Holanda-México? Sí, el de Holanda-México, no fue penal, le decía yo a Alejandro que seguramente en su boda le dijo al padre, ¿acepta casarse? No, pues que sí, pero no fue penal. Sí, de que le duró el Bueno, Alejandro, yo desde aquí te digo que sí fue penal. ¿Sí fue? Sí fue penal. La cosa es llevar la contraria nada más. Sí, ya lo estamos bien, No, la cosa es llevar la contraria. Pero bueno, tenemos hoy un programa que habíamos abordado ya el tema muy por encima, porque la verdad es que el tiempo no nos los había permitido, pero que se está generando con muchísima incertidumbre, y déjenles platico por qué. Recuerdan que vino Luisa Félix, la licenciada Luisa Félix, a más o menos contarnos un poco de cómo venía la norma 035 y esta norma que habla precisamente de los riesgos, de los factores de riesgos psicosociales, y que a partir de octubre va a empezar a ser regulado ya de una manera más estrecha o digamos más vigilada por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Habíamos dicho que era la primera norma en la historia de México que ya no solamente iba a preocuparse por, digamos, la salud física del trabajador, sino también por la mental, ¿no? Y esa era la trascendencia, que no había precedentes en esto como norma, había precedentes como programas, el PRONAVET, y obviamente precedentes en la Organización Internacional del Trabajo, también para tratar de prevenir, pero eran más que nada pues consejos que se le daban a las organizaciones, no eran obligaciones que tenían que tomar, no había ninguna multa, no era nada punitivo si no se cumplía, ¿no? Pero a partir de octubre de este año ya va a ser, y entonces hay muchísimas dudas. Luisa nos ayudó mucho con un poco de la norma, pero al invitado que tenemos hoy
Es un médico psiquiatra que nos puede ayudar un poquito más a entender los factores de riesgo psicosociales. Dentro de los espacios laborales. Exactamente, dentro de los espacios laborales, para entender más bien, sobre todo, el fenómeno. Claro. ¿Por qué? Porque ya nos explicaron un poquito la norma y realmente esto es algo muy complejo, ¿eh? Sí, es importante. Gracias pues, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, no sé si iniciemos con las Sí, preguntas. lo presento nada más. Él es el doctor Andrés Mújica, es un médico psiquiatra que trabaja con nosotros en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del tema lo conoce realmente bien, ¿no? Le digo porque, quisiera abrir el tema con esto que realmente estamos platicando ahorita antes de que llegaras incluso. Una cosa que les quite el sueño, y me lo dijo Luisa Félix, no me lo estoy inventando, o sea, es decir, que realmente, Luisa yo creo que es de las que está más enterada de lo que es la norma y los factores de riesgo psicosociales. Ella, evidentemente, desde el lado de la organización, no es psicóloga, ¿no? Más de lo que es la norma y de los programas del PRONAVET, que es el Programa Nacional de Bienestar en el Trabajo, que se hizo y que le dio, digamos, pie a lo que se convirtió posteriormente en la norma. Y ella me decía que había algo que le preocupaba y era que en un futuro a lo mejor los trabajadores, un buen día, dijera, ¿sabe qué? Estoy estresado, no puedo trabajar, ¿no? Y digo, en la universidad puedes verlo, ¿no? Sí lo comentó, sí te acuerdas que en el programa lo comentó, como que empezaron a utilizar como esta ruta de decir me siento estresado para finalmente conseguir un permiso especial. O un permiso, desde un permiso es una compensación, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa. Pero platicando esto, precisamente con Andrés, era algo muy interesante porque me estaba platicando del estrés, pero todos los niveles del estrés y la manera en que llevan y cómo afectan. Claro. Y realmente hay clasificaciones, o sea, no es como nosotros, estoy estresado y cualquier pretexto es el estrés. Sube uno de peso es el estrés, baja uno de peso es el estrés, ¿no? O sea, claro. Pues podemos empezar. ¿sí? No sé si la primera pregunta sería, o serían dos, ¿qué es el estrés laboral? O sea, ¿cómo se puede definir? ¿Y se puede clasificar o hay distintos tipos de estrés laboral? El estrés laboral como tal es un proceso que se encuentra derivado de la acción misma del trabajo y que va acompañada con una serie de elementos que van a generar un deterioro de la función dentro de la organización por parte del individuo. Una de las cosas interesantes del estrés es que más allá de los factores que puedan ocasionarlo o los factores de riesgos del estrés laboral, el estrés, o en este caso, porque el estrés puede ser algo normal, una respuesta fisiológica, pero ya el estrés es una respuesta anómala a lo que fisiológicamente podemos contemplar dentro del trabajo y que puede ser perfectamente con gozar de invalidez. ¿Qué ocurre? Una persona con estrés laboral tiene dos vertientes, o con incapacidad de poder seguir ejerciendo su labor o sin incapacidad. Cuando esto lo abordamos de esta manera, nos vamos a hincar nada más a la parte laboral, pero desde el punto de vista de la OMS se urge, según el nuevo protocolo y según las nuevas normas y sistema de clasificación multiaxial, que es el CIE 11, que va a estar, según la OMS, activo desde el 2020, clasifica que el trastorno, el estrés como tal, va a estar allí, pero va a estar el trastorno de estrés postraumático también, como el CIE 10, que viene siendo un proceso más complejo derivado de un accidente, y que este accidente puede ocasionar una mutilación o puede ocasionar un problema dentro de la salud del trabajador, ya acarreando no un accidente, sino una enfermedad profesional. Aquí tenemos dos vertientes, una diferencia muy importante, que un accidente, en este caso, que puede generar un trastorno de estrés postraumático, que es la definición actual dentro del CIE-10, así como una enfermedad profesional que viene siendo la exposición continua a los factores de riesgo que puedan entonces incapacitar a un individuo para seguir siendo una persona proactiva dentro de su trabajo, o si no, una persona con un rendimiento óptimo, pero por lo general es subóptimo.
Ya, entonces obviamente el estrés no es primero tan fácil de diagnosticar, pero también no es algo que a la ligera se pueda decir que uno lo tiene, ¿no? Exacto. Por eso es muy importante, doctor Emanuel, es muy importante una figura de que el psiquiatra como tal, como lo ha hecho la Asociación Psiquiátrica Americana y como lo hizo en su momento, estábamos elaborando un proyecto en Venezuela acerca de lo que viene siendo la salud mental en el trabajo. Nos capacitamos y nos especializamos los diferentes psiquiatras en salud mental, en el trabajo, perdón, en salud mental en el trabajo, exclusivamente en salud ocupacional. Por eso es que manejo las dos vertientes. Va de la mano con la norma jurídica de cada país. No obstante, en este caso ha sido como un llamado de la OMS catalogar el factor social, riesgo psicosocial dentro de la enfermedad, con su concepto de salud, y más aún lo que ocurre con el trabajo y la salud. ¿Por qué? Porque la mayor población de personas que acuden a una consulta psiquiátrica trabajan. Así sean pacientes psiquiátricos, va a trabajar o va a buscar un funcionamiento global bastante importante para poder ejercer una función dentro de la sociedad, porque somos seres sociales, o si no nos aislamos o morimos. Y una cosa muy importante, en México ya ha llegado el karoshi, que viene siendo una de las formas más importantes y creo que la más eh, interesante desde el punto de vista del estrés. Es la máxima representación del estrés laboral. El karoche es cuando es como, es fatal, ¿no? O sea, es una muerte, Exactamente. es extenuante el estrés laboral. Exactamente, doctor. En 1969 había un japonés que trabajó mucho tiempo en su jornada, pero trabajó aproximadamente unas 80 horas seguidas. Y luego de ver que sus cálculos no eran adecuados, cometió un suicidio, producto de una frustración. Esto fue catalogado según las cortes y el contexto jurídico dentro de Japón en ese momento como una enfermedad profesional. Algo que marcó un hito, un ícono histórico y que de una u otra manera nos representa a lo que podemos llegar porque somos países que estamos en vías a desarrollarnos aún más. Tenemos manufacturas y por ende estrés acumulado si dentro de los lineamientos estratégicos organizacionales u organizativos no implementamos la salud como un elemento. Y es lo que dice la doctora, es cierto, o la maestra. Lo que dijo es verdad. Una persona puede llegar a tener una situación de decir, yo no quiero hacer nada porque tengo estrés. Eso es lo que han catalogado de presentismo laboral. Ese sería el caso extremo y como tú bien lo comentas, Andrés, es como hay ciertas gradaciones, por decir así, o niveles de estrés. ¿Cuáles son para ti, vamos a decir, los principales riesgos que hay en la empresa? Y si quieres podemos hablar incluso de la empresa manufacturera, que es de una industria muy importante dentro de nuestra localidad. ¿Cuáles son los principales riesgos que hay en la dinámica interna de estas empresas que te pueden llevar a estos distintos niveles de estrés laboral? Muy importante la pregunta, excelente. La incompatibilidad entre el conocimiento y la herramienta que puede dar la organización para poder desempeñar este individuo todo su trabajo óptimamente. Cuando es a esa incompatibilidad, ya sea porque el individuo no tiene la posibilidad de expresarlo, porque la empresa no se lo ha permitido, o porque está en un trabajo o una categoría a la cual no pertenece, ahí hay un problema, que dentro del examen de trabajo de selección o la preselección hubo una negligencia, y eso va a generar a la final un daño. Todo lo contrario hay si la persona tiene, en vez de una sobreexigencia, no está apta, ya es una negligencia por parte del individuo, al igual que el manejo inadecuado de la carga mental, porque no olvidemos que dentro del proceso laboral la carga mental es algo fundamental y es algo fisiológico porque estamos pensando continuamente en el proceso productivo. Y esa carga mental puede convertirse en una sobrecarga mental si no estamos adecuadamente preparados para el proceso en el que nos encontramos inmersos. Y detectar, es decir, seguramente hay algún método o varios métodos y
y profesiones que puedan detectar estos riesgos. ¿Cómo lo viste? Porque te vi la mirada ya. Ok, me viste la mirada con Ezequiel. Tengo esa capacidad. Ezequiel. Pero bueno, nos vamos a corte y ahorita regresamos para que nos responda esta pregunta, ¿no? Gracias. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Radio Mexicana, nuestras noticias. Comuníquese al 613-1113. La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gov.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas, 9 de agosto de 2019. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Oye, Gaby, ¿tú sabes cómo va a funcionar la nueva marcación telefónica? Claro, don Chuy. A partir del 3 de agosto, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tendrá que marcar solo 10 dígitos. ¿Cuáles 10? Pues la clave de larga distancia y el número local. Y ya no se necesitarán los prefijos 01, 044 y 045. Pues está muy fácil. ¿Tú también? Marca 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Regresamos ya del primer corte y estamos hablando precisamente de algunas cuestiones que ahorita vamos a comentar al aire, no sin antes hacer la aclaración que nos manda aquí Alejandro Sandoval, que dice que desgraciadamente sí fue penal de acuerdo a la teoría jurídica, ya que como dice el magíster Jorge Campos, si el árbitro marca penal, es penal. Él es el juez de ahí. Él es el que dice, pero bueno, ya, no vamos a discutirlo. No, bueno, antes de ir a este corte comercial, estaba intentando como hacer una pregunta y que tenía que ver con esto. Hay, pues, entendemos métodos, hay prácticas muy específicas que te permiten reconocer estos riesgos y luego ya atender cuando ya hay situaciones ya específicas. Es decir, se puede ser preventivo y también se puede atender ya a un trabajador que tenga algún problema. Pero, ¿qué profesiones son las adecuadas para reconocer esto? Porque dentro de las empresas seguramente también va a haber algo de poca información, incluso de ignorancia en torno a esta temática, y sabemos que hay áreas de recursos humanos, obviamente hay psicólogos, psiquiatras, incluso puede haber hasta trabajadoras sociales. ¿Quiénes son los que están más capacitados o aptos para atender esta problemática tanto preventiva como de atención ya a casos de estrés laboral? Como comentaba, doctor, es una pregunta sumamente interesante, porque dentro de la salud mental en el trabajo viene siendo un conjunto de epistemes y van a generar una epistemología propia, es decir, una propia disciplina que pueda garantizar este hecho. Y de esto hay una cantidad de personas que pueden prestar ese servicio. No obstante, para realizar eso se requiere un entrenamiento, se requiere una formación bastante importante desde el punto teórico, pero también práctico. Es muy importante, o sería muy importante, la implementación o la exigencia dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social, así como lo hicieron en el Instituto Venezolano de Seguro Social hace muchos años,
país de donde vengo, se realizó la exigencia de la especialidad de salud ocupacional o de medicina del trabajo en casi todos los especialistas para poder catalogar, para poder evaluar, para poder intervenir dentro de empresas, porque resulta que puede ser que el problema se encuentre dentro de un puesto de trabajo o dentro de una organización. Entonces tenemos que ir más allá del paciente individual, más allá de diagnosticarlo. Ok, tiene trastorno de estrés postraumático después de que le amputaron un brazo, pero vamos a evaluar cómo es su situación, cómo ha sido su reinserción dentro del ámbito laboral. Muy bien, y en este corte comercial estábamos hablando de una organización y tú comentabas, bueno, es que sería preciso hacer el diagnóstico, en su caso, la consulta desde fuera. A estas grandes empresas que existen, que pueden también internalizar los procesos de diagnóstico, de tener unidades especializadas, ¿tú recomendarías que tuvieran estas unidades dentro de las empresas o que contrataran servicios externos para ello? Una de las cosas muy interesantes es que yo les voy a comentar, en mi caso, yo les voy a comentar algo yo no quiero pasar así, puedo decirlo. Bueno, en mi país, yo trabajé en la Universidad de Carabobo muchos años y antes de ingresar como docente, yo fui el psiquiatra de la Universidad de Carabobo. En este caso, les quiero comentar que yo era externo. ¿Por qué razón? Porque se ventilan muchas cosas internamente entre los mismos docentes. Una vez que yo entro a la docencia, yo tengo que abandonar mi cargo como psiquiatra de la Universidad de Carabobo. Y en ese caso es lo que yo le recomendaría a toda persona que se encuentre en la parte de salud. Este caso de lo que viene siendo la salud mental debe ser abordada obviamente desde un punto de vista externo para que no se ventilen cosas internas, porque cuando abordamos un problema de salud mental o un problema, cuando hay la salud mental de por medio, es lo más íntimo que tiene un individuo, comparándolo con el ginecólogo en la mujer y con el urólogo en el hombre. Es decir, un poco no puede ser juez y parte, un poco hay conflicto de interés y que luego puede derivarse un problema de ética. Cuando aquí se deriva un problema de ética es sumamente importante, porque el psiquiatra no debería vincular tenga un problema o un altercado con una persona que haya sido su paciente. Es fundamental que jamás revele los secretos ni pueda osar de hablar mal de un paciente. Entonces, es una cantidad de cosas que vienen la ética y la moral que en los países latinoamericanos, incluyendo toda Latinoamérica, ocurre porque somos países hispanoparlantes. Y obviamente, eso se lo debemos a nuestros ancestros, bueno, algunos ancestros de España. No quise generar problemas. Pero obviamente esa es la España colonial, obviamente. Ya después viene lo que siendo hoy día se sabe que hay muchos profesionales o profesionistas en el área de laboral que han generado muchos avances en España y que se encuentran desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y todos sus organismos bastante avanzados y nos están apoyando precisamente porque de ahí venimos. Mira, a mí me llama la atención precisamente que estos asuntos, obviamente ya estamos poniéndolos sobre la mesa, en México ya se está hablando, ya se están tomando, digamos, atención en estos puntos. Pero el hecho de que tengan una palabra en japonés para describir la muerte laboral, la que exista también en chino, para describir la muerte laboral, quiere decir que es un asunto serio, o sea, es decir, ya dentro del lenguaje tienen una definición y un contexto y algo muy específico, que antes pues simplemente era, pues a lo mejor puesto al estrés, puesto a otras situaciones. Y aquí no existen seguramente palabras o categorías que nosotros hayamos trabajado y lo más probable es no porque no existiese el problema, sino más bien porque no lo reconocíamos, no lo queríamos entender como parte del medio laboral. Exactamente. Una cosa muy interesante, y disculpe que le interrumpa, es que lo que acaba de dar en el clavo, justo, porque resulta que sí ha ocurrido. Me he dado cuenta en los últimos 6 meses acá en México, pero en las instituciones de salud hay mayor cantidad incluso que en la industria manufacturera. Y quiero ser muy categórico porque como especialista que soy en mi país, según la Federación Médica Venezolana y médico que soy aquí en México, puedo dar fe
en que he visto a residentes que he conocido con el tiempo que he transcurrido acá, que terminan hospitalizados en su mismo hospital donde hacen sus prácticas y su posgrado. Claro, es grave. Las jornadas son extenuantes para Claro, pero con un hallazgo importante porque tiene intento de suicidio. Entonces nos estamos aproximando al Karochi. El Karochi ya llegó a México, tocó las puertas de México precisamente por la sobrecarga laboral. Eso es precisamente lo que le iba a preguntar, si ha habido casos en México y en qué industrias. En Puebla. En Puebla ha habido varios casos. De hecho, hubo un caso de una joven que se suicidó, una residente, no recuerdo en este momento de medicina interna. Y así como hay jóvenes que se mantienen muy en anonimato porque están cursando su especialidad, pero sí ha habido eso porque, ¿qué ocurre con el especialista? El especialista joven. Yo me gradué hace 7 años como especialista de psiquiatría y experto en salud mental. Tengo ya tiempo, duré 6 años para formarme en salud mental. Pero ¿qué ocurre con el especialista joven? Ve las cuestiones tipo Dr. House, Grey's Anatomy, ve algunas de esas series y cree que eso es verdad. Y abusan con los residentes. Y entonces genera mobbing laboral, acoso laboral. Bueno, de cualquier manera, a ver si lo puedo explicar bien para hacer la pregunta. Muchas veces en un contexto, vamos a decir, tan competitivo, y sobre todo al que está entrando la economía mexicana, y bueno, que ya tiene tiempo, se identifica o dentro de ciertas empresas o ciertas industrias hay una cultura en que identifican la productividad con el mayor tiempo dedicado por el trabajador a la actividad productiva. No necesariamente se van por la ruta de la tecnologización, es decir, de incorporar nuevas tecnologías, sino es cada vez más tiempo. Y además esto es aceptado por el trabajador por una razón, porque tiene un salario bajo y en la medida que tenga más horas de trabajo, pues obviamente tiene más salario. ¿Esto es recomendable? ¿Qué se debe recomendar en un contexto así de competitividad, intensidad de las jornadas laborales y de productividad? ¿Qué se debe recomendar en este caso? En este caso, lo que nos recomienda realmente la salud mental es precisamente la automatización y la no esclavitud entre las organizaciones desde el punto de vista social. ¿Por qué ocurre? Ya las cargas laborales, eso de cuánto puede levantar una persona en cuanto a cargas, eso ya no existe porque debe haber alguna herramienta o un equipo auxiliar que pueda realizar este tipo de trabajo. Ya la automatización debe ser la vía para evitar más daño dentro de la salud en las organizaciones, a pesar de que supuestamente puede acarrear una cantidad de desempleo. Eso puede ser mito, porque si preparamos a todas esas personas que tenemos dentro de la parte de manufactura, en puestos de trabajo, podemos generar gente más capacitada. ¿Qué ocurre en este caso? Muy importante, volvemos a lo que es el trabajo decente. No puede ser un trabajo decente un trabajo que no tenga la posibilidad de que pueda sacar todo lo que tiene en cuanto a conocimiento y aprendizaje de un individuo, sino al contrario, no va a sacar, sino va a generar un atascamiento laboral. Entonces la persona no va ni para adelante, ni para detrás, ni para un lado, sino que se queda en un punto neutro y la persona comienza a generar una sobrecarga mental, una fatiga mental y lo que viene siendo o el ausentismo o el presentismo, o peor aún, un accidente laboral. El presentismo es que van, pero no están. Sí, entendemos que el estrés, como cualquier enfermedad, hace más improductiva a la persona que está. Improductiva la persona, obviamente con problemas sociales para todo el entorno, para toda la sociedad, y el problema obviamente para la persona. Entonces yo creo que son diferentes ámbitos que terminan siendo afectados, ¿no? Y en México has identificado que, vamos a decir, el empresario como agente esté consciente de ello o hace falta trabajo. Una de las cosas es que hay que concientizar aún más al empresariado. ¿Por qué razón? Porque para ser competitivos, la automatización y la estandarización de procesos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94 y su ratificación ahorita con el TEMEC, es muy importante de que podamos llegar a los estándares que tiene de calidad
tanto Canadá como Estados Unidos y alejarnos un poco quizás de lo que sin caer en problemas ideológicos con China. No es posible que en China vayan a personas que tengan 6 años estén trabajando en una industria. Obviamente que van a ser más competitivos con una sobrepoblación, así como la tienen, o en la India. Eso ya está regulado aquí en México, pero en esos países no. Obviamente que van a ser más competitivos que en México. ¿Quién no va a ser más competitivo con esa sobrepoblación de 4,000 millones de habitantes, poniendo aproximadamente a 1,000 millones de niños a trabajar? Obviamente que van a ser más competitivos. En este caso, aquí lo que hay que generar una mayor viene siendo intervención. En este caso, una intervención adecuada, precoz, por parte de la educación, la academia. La academia tiene que ser la que debe avanzar y acercarse a la industria, a la parte privada, manufactura. La intervención por parte de la academia para que puedan surtir de conocimiento y de herramientas propias para poder salir adelante. Carlos, ibas a comentar. Bueno, volviendo del corte, porque nos está mandando Ezequiel y no queremos presionarnos. No hay que presionarse. Bueno, volvemos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40,000 watts de potencia, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Estamos en Puntualizando. Entrega gobernador Javier Corral 300 becas para personas con discapacidad. Puntualizando. La entrega de estas becas mensuales por la cantidad de 1,343 pesos. Estamos haciendo aquí entrega de 300 apoyos de un total de 835 apoyos que se estarán entregando en esta franja fronteriza. Porque además de Ciudad Juárez estamos entregando también apoyos a personas de Villumada, de Ascensión, de Guadalupe, Distrito Bravo, Tejano, de Manuel Benavides, de Ojinaga, de Praxedis G. Guerrero. Esto representa una inversión de 1,121,000 pesos mensuales, lo que entregamos a las personas en la franja fronteriza. Abre Vesta Park Juárez Sur con inversión de $15 millones. Escuchemos al gobernador Javier Corral. Puntualizando. La inversión de más de $15 millones de Vesta en estas 2 nuevas naves industriales son muestra del ambiente que este gobierno ha construido para que más inversiones lleguen a nuestra entidad, lo cual hoy por hoy está respaldado en los $438 millones de inversión extranjera directa que Chihuahua recibió en el primer trimestre del 2019. Estamos hablando de casi 10% más que el mismo trimestre del año anterior. Habla el mandatario estatal Javier Corral sobre apoyo a migrantes. Puntualizando. Nosotros apoyaremos y vamos a colaborar siempre para que haya un alojamiento respetuoso a los migrantes, para que aquí encuentren una estancia digna, pero nos parece que los actos que buscan torcer o burlar la ley no deben serle dispensados a nadie, sean migrantes o no, y debe aplicarse la ley para que no se generen tensiones adicionales a la difícil relación que tenemos con los Estados Unidos. Personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social inicia taller de capacitación para la formación de conciliadores laborales. Habla el director de Justicia Laboral, Juan Ramón Herrera Pedrosa. Puntualizando. Dando seguimiento con la mejora continua que realiza la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, la Inspectoría y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, con apoyo de la Casa de la Cultura Jurídica de esta Ciudad Juárez, inician el taller para la formación de conciliadores en materia laboral. Esta capacitación busca otorgar al personal jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social herramientas que permitan, a través del diálogo, apoyar a los trabajadores y patrones en la solución de sus conflictos, lo que permitirá, sin duda, realizar y brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. Asimismo, este taller es parte de la preparación que recibe el personal que imparte la justicia laboral para la implementación de la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua. ¿Te ofrecieron un préstamo inmediato con requisitos mínimos, incluso sin consultar tu historial crediticio? ¡Cuidado! Existen empresas falsas que te piden depositar dinero para autorizar el supuesto préstamo y nunca te lo entregan. No te dejes engañar. Verifica las instituciones autorizadas y supervisadas. Para más información, acércate a la Conducef. Gobierno de México. Habla Alfredo Lozoya, alcalde de Parral. El camino de la historia nos lleva a Parral, tierra de esfuerzo y de gran tradición, de trabajo y de gente buena. Aquí celebramos a la historia con amor. Únete y caminemos juntos a Parral. Jornadas Villistas 2019, del 10 al 21 de julio. Visita la página para más información, lahistorianosune.com. Radio Mexicana, nuestras noticias, informando con 40,000 watts de potencia. Continuamos. Regresamos, aquí estamos. ¿Tienes una pregunta, Carlos? Sí, con lo que estaba comentando anteriormente, quisiera saber si hay algún estudio que se haya realizado, ya sea en la universidad de donde viene o en la universidad donde está ahorita, relacionado, o si existe una relación entre el salario y la carga laboral, porque, bueno, hay diferentes industrias, diferentes cargas laborales que se tengan, y bueno, un mismo trabajo, si se le paga diferente a la persona, puede tener, no sé, mayores periodos de productividad o eso no varía. Esto sería concreto. Una de las cosas interesantes es que precisamente la academia como promotora, en este caso las universidades como promotora de la salud mental dentro de las organizaciones, es algo fundamental porque nosotros hicimos unos estudios, en este caso en la Universidad de Carabobo, con 192 estudiantes, pero que eran graduandos. Ellos iban destinados a centros de salud. Y resulta que gran porcentaje de ellos no tenía un rendimiento óptimo dentro de sus prácticas de fin de curso, lo que viene siendo previo a lo que viene siendo el seguro, el servicio social acá. Uh-huh. Y también ocurre que dentro del 57 trabajadores, otro trabajo que también se derivó, pero verificando cómo era el potencial, las funciones ejecutivas dentro de un individuo, se verificó que había un rendimiento subóptimo, pero la población era de entre una población que tuviese una cantidad de años dentro de la organización y el incentivo era mayor a medida de que una persona tuviese más tiempo. Igual ocurre en el caso de los estudiantes. Si una persona cursaba una carrera técnica, entre comillas, iba a tener un mejor salario o un incentivo mejor. El incentivo monetario es algo muy importante para para aliviar o puede ser un paliativo dentro del estrés laboral, pero no lo es todo si nos enfrentamos a una sobrecarga de horario. Por ejemplo, según la OMS existe 24 horas de trabajo, de los cuales 8 horas son productivas o deberían de ser nada más 8 horas productivas, y el resto de lo que tenemos, que son 16 horas, son de carácter reproductivo, esparcimiento, dormir, descansar, estar en casa, con la familia. Eso no en todos los países ha ocurrido. Y lastimosamente, un país que debería ser promotor de este tipo de situación, o una sociedad que sabe cómo está lo que está ocurriendo, que es la Sociedad Americana de Psiquiatría, sin embargo, elaboraron el Instituto de Salud Mental americano, que es una derivación de la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, para poder ir o abordar el tema de los fenómenos, de los factores psicosociales dentro de las empresas, porque sí está ocurriendo allá. Pero en este caso, entonces, mira, nosotros vemos que en regiones europeas, de hecho en lo general en Europa Occidental, hay toda una tendencia a reducir las cargas, sí, las cargas laborales. Aquí no necesariamente.
pero no sé, Emanuel y Carlos, yo confieso que no conozco de algo de este tema y sobre todo lo que tiene que ver con, hay un mínimo de horas, ¿sí? O sea, que se trabajan a la semana, como ocurre y es lo que están intentando reducir en Europa, por ejemplo, pero hay un máximo, Emanuel o Carlos, no sé, o sea, hay un máximo que se llega a las empresas. Ustedes no pueden contratar, dejar que un trabajador... No, es que a eso iba precisamente, que nada más retomando un poquito la pregunta que hacía aquí Luis Enrique, es que la OCDE clasifica a México como uno de los países que más trabaja, ¿no? Que más horas a la semana dedicamos en todo, ¿no? Y entre ellos se mencionaba sobre todo la mujer, ¿no? Que tenía mucha carga, especialmente porque tenía la del hogar y luego aparte la doble jornada laboral, ¿no? La doble jornada. Pero curiosamente aquí tengo unos datos presentes que estaba revisando en un libro que se llama Muriendo ahora sí que por el pago, ¿no? Habla precisamente de que esa carga de horas de trabajo, una larga carga, implica muchas cosas, pero que desgraciadamente la hemos normalizado. Cuando digo normalizado, porque tú decías, no, es que ¿quién trabaja? Bueno, a lo mejor tú no en la universidad, ¿no? pero a lo que voy es, piensa a lo mejor, y vamos a retomar, por ejemplo, Carlos, ¿no? Carlos que entra a trabajar a un nuevo trabajo como recién egresado. ¿Cómo va a demostrarle él su capacidad de trabajo? ¿Y cómo le va a demostrar a su jefe que él es el mejor dentro de su área? Y la única manera en que normalmente se hace esa demostración es trabajar, estar disponible todo el tiempo, estar disponible con el celular los fines de semana, estar en la oficina desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para cualquier cosa. Incluso hay países en Europa en donde no se permite que al trabajador se le hable por cuestiones de trabajo los fines de semana. O se le manda un correo que lo conteste. Pero aquí el punto está en esto, que él va a aceptar eso, pero además su jefe, cuando quiera buscarle promoción, va a pensar en quién está más disponible. Entonces normalizamos nosotros esas largas cargas de trabajo. Y aquí precisamente me encontré unos datos muy interesantes que son, digamos, los efectos de esas largas horas de trabajo. No hay un mínimo, como tú dices, no hay un máximo. Bueno, mínimo sí hay. Bueno, mínimo va a ser la las jornadas normales son de tantos y tantos, pero a lo que voy es, ya tendrá que ser cada país. Pero lo primero que encontraron aquí en estos estudios es que las largas horas de trabajo normalmente terminan siendo o generando el efecto de que el trabajador pierda la capacidad de dormir o que interrumpa constantemente el sueño, o sea, es decir, que no tenga un descanso continuo y las horas dedicadas al dormir pues se van a interrumpir. Esa es una. Dos, está relacionado con el abuso de drogas, las largas horas de trabajo. O sea, es decir, a mayor carga laboral, mayor probabilidad de que el trabajador se vea vinculado en abuso de drogas. Como el libro es americano, abuso de drogas puede ser a lo mejor para mantenerte despierto o como podría ser en algunos otros casos, a lo mejor drogas ilegales, ¿no? La tercera es que generan estrés y conflictos familiares. Hay otro cuarto efecto. El cuarto efecto es que estas cargas de trabajo dejan a las personas sin un espacio para relajarse, como nos decía ahorita el doctor, que son importantes. No hay tiempo para esparcimiento. Sí, para esparcimiento, que son importantes. Y una quinta, que pasan la mayor parte del tiempo expuestos a situaciones incómodas con sus jefes y con sus compañeros por este estrés que van generando. Pero lo más importante es que es un predictor dentro de modelos, ya sabrás, econométricos, dentro de esto, pero para los psicólogos es un predictor para los ataques del corazón, las largas horas del trabajo. Una de las cosas muy interesantes es que una persona cuando comienza la depresión puede ser un síntoma de lo que viene siendo la depresión. ¿La depresión viene como un síntoma del estrés también? La depresión puede estar conjunto con incluso, además del estrés, la parte laboral. De hecho, hay una depresión laboral. Okay. ¿Qué ocurre con todo esto? La persona tiene insomnio, la persona no duerme. Comienza a generar más angustia, nerviosismo, está hipervigil, está en estado está súper vigilante, en exceso, alerta. En ese estado de alerta puede generar estados de angustia, estados de pánico, pero también un aumento de la presión arterial.
Entonces, ese aumento de la presión arterial puede generar un continuo daño vascular, un continuo daño a órganos diana, puede ser el riñón, el corazón, el cerebro como tal, y por eso es que en Europa comenzaron a usar el término de síndrome ejecutivo y la función ejecutiva, porque en ejecutivo de 60 años comenzaron a ver que se les olvidaban las cosas y eran microinfartos cerebrales que tenían. Entonces ya a los 60 años la persona comenzaba a perder potencial y a estar senil, entre comillas. Resulta que no era ningún senil, es decir, perdía lo que se le llama años perdidos de saludables. Saludables, y en ese caso comenzaron a desarrollar precozmente accidentes cerebrovasculares o enfermedad cerebrovascular isquémica. En algunos casos muy aislado fue hemorrágica con muerte, porque el 50% generaba muerte de la parte del impacto de una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Pero en este caso, cuando era isquémica, era acumulativa. Entonces, el hombre desarrolla lo que viene siendo la neuroplasticidad neuronal y la reserva cognitiva. En este caso, la persona se quedaba sin reserva cognitiva y se quedaba expensa de infartos cerebrales y se les olvidaban las cosas, ya a los 60 años. Y por eso en Europa comenzaron a disminuir las cargas, lo que viene siendo la carga mental, y a pronunciarse aún más en lo que viene siendo en el periodo reproductivo del individuo, porque por mucho tiempo en la posguerra tuvieron que batallar para poder estandarizar sus procesos al modelo americano. Tuvieron que ser, si eran disciplinados los alemanes, tuvieron que ser aún más disciplinados. Si los españoles tenían algunos problemas, tenían que ir en la línea de que, oye, más o menos como los alemanes. Y surge entonces la estandarización de procesos dentro de la Unión Europea, ya más adelante. Entonces, eso es lo que está acarreando la salud de las organizaciones y de las transnacionales como tal. Entonces, bueno, para que veas que no es un asunto menor, ¿no? Ya me espanté, y estoy de vacaciones, ¿no? Es que ya mira, cumple los 60, tú, ¿no? No, yo no sabía, ¿no? Que tú tienes 47, de verdad. Yo tuve eso yo tenía 32. Es una vida muy, muy buena, muy generosa, ¿no? Pero gracias a Dios. Vamos a un corte y ahorita regresamos a platicar precisamente estos factores de riesgo psicosociales en las organizaciones. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, transformando la radio hablada. Solo en Carnemar, ofertones para disfrutar. Aceite ave, 19.90 pieza. Pan blanco rebanado, 680 gramos, 24.90. Molida especial, 79.90 kilo. Milanesa de pulpa bola, 119.90 el kilo. Pura, 1 litro, 2 por 16.90. Ofertones para disfrutar, solo en Carnemar. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. El gobierno municipal independiente, a través de obras públicas y en colaboración con servicios públicos y tránsito, trabajan en el mejoramiento urbano, reparando más de 63,000 baches, beneficiando más de 500 colonias de la ciudad. Y seguimos trabajando. Con obra pública, construimos una mejor ciudad. Juárez Independiente. Continuamos.
Regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos aquí platicando con el doctor Andrés Mújica, precisamente psiquiatra. Nos está hablando de los riesgos, bueno, de los factores de riesgos psicosociales y un poquito más allá, ¿no? De lo que es, de las enfermedades que se podrían derivar precisamente del trabajo. Sí, yo tendría dos preguntas, pero a ver si nos alcanza el tiempo. La primera es esto del estrés laboral, sobre todo los casos extremos donde ya se presentaron, como es el caso de Japón. ¿Se han introducido a partir de estos problemas políticas públicas y también políticas dentro de la empresa que traten de evitar estos riesgos? Sí, la dinámica dentro de Japón ha sido evitar viene siendo el trabajo monótono, la monotonía. Evitarlo a toda costa. Y una de las cosas fundamentales, la actividad recreativa y que el hombre se sienta dentro de la organización como parte como si fuera su segunda casa. Pero también dentro de las organizaciones en Japón ha sido la automatización. Luego de su guerra, en la época de posguerra, ellos sufrieron una gran frustración y el pueblo de Japón lastimosamente ha pasado por muchos problemas. En este caso la frustración, eso los marcó mucho, el tener a su emperador que lo adoraban como un dios, tener que decir que no era un dios. Entonces generó en los que eran descendientes de samurái lo que era el seppuku y los que no, el suicidio colectivo. Por eso es que en Japón el suicidio ha sido muy importante y en este caso, desde la época de la década de los 60, hubo ese problema en cuanto a enfermedad profesional y fue prácticamente un icono histórico. Creo que es una de las cosas más fundamentales, en países industrializados y desarrollados. Por otra parte, sí me preocupa China, que es un país que es competitivo, pero lo que les comento están aventajados, pero es porque imagínense, tienen una población de 1,000 niños, de 1,000 jóvenes de entre 80 y 15 años que están trabajando. Obviamente, ¿cómo va a competir con Canadá, con Estados Unidos y con México juntos? Es bastante difícil. Entonces, también ocurre que las políticas dentro de la India también está afectando, porque no hay ese límite en cuanto a edad. Es como comentar, sí he visto una legislación acá que son muy rigurosos y sí puede hasta cierto punto menor de edad, pero bajo ciertas edades, no de 8 años, trabajar en una maquila o en una manufactura en el caso de China y contaminarse. Eso es lo que sí he visto que se ha cuidado mucho en México, en Canadá y en Estados Unidos, que no se han visto ese tipo de contaminación a niños. O niños con cáncer o irradiados en hospitales como puede haber en China, que están en subregistro. Y bueno, sabemos que tienes relativamente poco tiempo aquí en la ciudad con nosotros, pero y a partir de tu experiencia y sobre todo en lo que has visto aquí en la ciudad, Juárez tiene ya 50 años con la industria maquiladora, por ejemplo, que como sabes es la actividad fundamental más importante de esta ciudad. ¿Qué riesgos has visto que sean los principales que puedan llevar o que ya hayan llevado a la población trabajadora a estar en una situación vulnerable hacia el estrés? Aquí en Juárez, si es que lo has visto. Bueno, sí, una de las cosas fundamentales es que desde el 2007 al 2013 hubo un periodo de violencia. No obstante, estamos trabajando ahorita para analizar los efectos del trastorno de estrés postraumático en cuanto a la población trabajadora. Estamos realizando, estoy muy agradecido con el doctor Manuel García, porque de hecho estamos dando una revisión a este manuscrito, al igual que a un doctor al que le mando saludos, que es el doctor Reynoso Garay. ¿Lo conozco muy bien? Sí, el doctor Carlos Reynoso Garay, Carlos Fidencio Reynoso Garay, y bueno, estamos realizando una investigación, están todos invitados para que puedan ser partícipes también en ello, precisamente para verificar cuál fue el efecto. Pero ahorita se añade una nueva variable que quiero dejar acá, que es la radiación ionizante y no ionizante. En este caso, en cuanto a la radiación ionizante, un tema muy importante que fue en el 83, 84, en el 83 realmente, la contaminación con radioactividad del cobalto 60 pudo haber generado una gran alteración dentro de
lo que viene siendo Ciudad Juárez. Y probablemente haya sido la génesis, es una teoría, es una hipótesis de la violencia. Válgame. Que eso pueda ser. No es la primera vez que oigo la vinculación de esos dos factores, pero bueno. De lo que tiene. Pero bueno, yo nada más comentarles, digo, otro dato curioso, en China también tiene una palabra para la muerte por sobretrabajo, que es Uolaosi. ¿Cómo? Uolaosi, así tal cual. O sea, ellos sí tienen palabras específicas, lo cual aquí en Occidente no tenemos. No las tenemos porque en teoría al menos no los hemos detectado como un problema, como tal. No que no existan, estoy seguro que existen, pero se nos murieron de otras cosas. Como se dice, a veces en la ciencia solo vemos lo que sabemos. O como dicen los lingüistas, solamente le ponemos palabra a los conceptos que entendemos. Que entendemos y a lo que no entendemos. A los lacanianos, ya estamos acá. Pero entonces me llama la atención eso, me llama mucho la atención porque de verdad ya estamos entrando entonces a unas dinámicas que anteriormente pues, simplemente habíamos ignorado, ¿no? Bueno, es un problema qué bueno que tanto el gobierno federal desde hace ya tiempo, porque esto es algo que tiene ya tiempo que está tratando de estructurar tanto una norma como tratar de llevar a las empresas una cultura que tienda a minorar los riesgos de estrés y atender las situaciones de estrés propiamente es algo muy positivo. También qué bueno que tanto en las instituciones de educación superior, pero en lo general, espero yo que en las instituciones de salud, y sobre todo en cuestiones de salud pública, porque el estrés finalmente puede ser una epidemia, o sea, es decir, como tal. Entonces, que ya estén atendiendo esto. Y me parece muy importante también la llegada a la ciudad de especialistas en torno a este problema, a esta temática, como en el caso de Andrés Múgica. Realmente sí, digo, es importante el punto y te voy a decir por qué, porque mencionaste una palabra yo creo que importante que es cultura. O sea, en México desconocemos esta parte de la cultura, digamos, de prevención en este tipo de riesgos. Y lo digo sinceramente porque, como les mencionaba, normalizamos las cargas de trabajo, las largas, pero además también el trabajar bajo presión, ¿no? Que habíamos dicho que era, pues, es un plus. O sea, es decir, hasta lo puedes poner en tu currículum. Que trabajo bajo presión, sí, trabajo bajo presión como si fuera algo digno, digamos, de mencionar, ¿no? O de valorar dentro de dos candidatos. Uno trabaja bajo presión y el otro no. Y el otro suele divertirse fuera del trabajo muy bien y eso no vale. Sí, exactamente. El otro, no sé, dedica su tiempo a su familia. A ser creativo. A pintar, por ejemplo. A pintar o al deporte, lo que tú quieras. Entonces, ese no, porque es muy disperso, ¿no? Y el otro trabaja bajo presión, o sea, está dispuesto prácticamente a dar la vida por el negocio, ¿no? Y yo creo que ya vamos hacia esos rumbos para no tener que categorizar en estas palabras esta muerte por sobretrabajo. No sé si quieran agregar algo más. Quiero dar mis gracias y estar honrado estoy honrado y por esta honorable participación a los doctores, a los 3 doctores aquí presentes. Y una de las cuestiones es que, bueno, yo vine para acá como un fiel servidor a los Estados Unidos de México, precisamente a dar todo lo mejor que pueda para este hermoso país. Y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más, antes de irnos, recordarles el Border Tech, que yo sí quiero promocionar esto de este evento. Yo creo que va a ser el 19 y 20 de septiembre, que nos decía precisamente Liz Bailey la semana pasada, ¿no? Yo creo que es importante que si alguien quiere participar, bueno, pues entre a la página bordertech.com o directamente busquen las páginas de gobierno del estado, porque yo creo que es muy, muy importante la participación de toda la ciudadanía. Acuérdate que nos van a dar pases VIP. Dice Liz Bailey, con que vaya la gente a la pelea de robots, con que vaya al diseño de los gallos robots. Las carreras de drones. Carrera de drones, de todo eso. Es como si de los 60 el doctor. Sí, ese se quedó. El palenque cibernético. Sí. Pero bueno, eso es todo. Nos despedimos y no nos resta más que agradecer su atención por esta semana. Mañana Alejandro traerá temas obviamente importantes. No sé exactamente cuál es el tema mañana, pero seguramente debe ser interesante. Que hable sobre el penal. Si era penal o no era penal. Con eso podría empezar. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias, nos despedimos. Gracias.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx.